si quieren ir prendiendo las cámaras y estando atentos, que Roda nos va a hacer participar mucho con los micrófonos. De mi parte, simplemente darles nuevamente la bienvenida al taller que comenzó el sábado de la semana pasada, un taller que organizamos desde la Mesa Nacional del MNR para que nos puedan dar herramientas que nos sirvan para construir liderazgos. Nosotros desde la regional y con el grupo de compas de Rosario estuvimos charlando post encuentro del sábado pasado, algunas cosas que nos habían quedado resonando mucho, seguramente todos lo hicieron con sus compas. Por ahí me parecía interesante el cierre del último encuentro, donde Roda nos invitaba a no hablar más con víctimas, sino a hablar con responsables, así que espero que hoy hayamos venido en ese rol o en esa actitud de responsables para poder llevarnos todos esos aprendizajes y esas cosas que Roda nos pueda llegar a transmitir. Así que no mucho más que eso, espero que lo podamos aprovechar. También si subimos alguna historia a redes, arrobemos al MNR Nacional en las redes y bueno, hay un hashtag que es Taller MNR también por si quieren usarlo. Pero bueno, sin más que eso, los dejo con Roda, que es obviamente el que sabe sobre todo esto. Aquí estoy. Buenas a todos, ¿cómo están? No tengo problema con que prendan la cámara, pero tengo una envidia con la cámara de Matías Palmero, que está tomando mate, comiendo algo, acompañado. Nada, no importa, para trabajar en terapia en la semana. Aquí estamos. Bueno, primero, bienvenidos. Estoy contento La verdad es que siempre voy a dar un poco de contexto, que básicamente voy a repetir lo que conversé antes de que este encuentro empiece. Siempre que son varios encuentros, el primero, desde mi punto de vista, es como el más garrón, porque siempre es como mucho contexto. Mucho contexto no en términos de definiciones técnicas o de cuáles son las palabras que vamos a utilizar, sino desde qué lugar nos vamos a posicionar para hablar de lo que hablamos. Y eso a veces es como flaco hablando, y puede ser que digamos, el engagement de hecho que estamos haciendo no sea el esperado en términos de y cómo vamos a estar en el próximo encuentro, pero la verdad es que estuvimos en la convocatoria, así que eso se lo doy más que nada como mérito a ustedes, que apuestan a esto, que les interesa, que realmente creen que este es un espacio donde se puede crear valor. Entonces, desde ese lugar, me parece que está buenísimo mencionarlo. Este encuentro en ese sentido va a ser diferente al anterior. Tengo la presentación, tengo algunos videitos para compartir, mucha bibliografía para dejar entre bibliografía, me refiero a videos, podcast, cuestiones que a mí me gustan, que me interesan y que en algún punto son la base de esto que estamos conversando. Entonces, para que puedan profundizar, después va a estar disponible eso en algún espacio. Lo mismo de siempre en términos de reglas para este encuentro, no hay reglas, así que pueden hablar, comentar. Sí, lo que prefiero, puedo decir preferencias, pero no reglas. Si tienen ganas de intervenir, si tienen alguna duda, lo que sea, háganlo en el momento, más que nada para que no se pierda, el contenido no se va a perder, ¿no? Porque decir, no, te acordás cuando dijiste tal cosa, pero quizás sí se pierde el espíritu y la forma en la que estábamos conversando. Sin más preámbulos, empezamos un poco con lo que es el encuentro de hoy. Estuvo bueno porque leí algunos de los feedback anónimos que habían me pasaron una planillita en realidad, y justo macheaban algunas de las cosas que nos tocaban conversar con algunas de las cosas que querían escuchar o que queríamos debatir entre todos, así que la idea es arrancar con ello. Hoy vamos a hacer mucho hincapié en la comunicación y nos vamos a meter en cuestiones muchísimo más técnicas en términos de, bueno, qué es lo que queremos, cómo los queremos hacer y cómo podemos lograr alinear, pues nos la pasamos hablando en el primer encuentro de alinear los intereses colectivos con los intereses individuales. Me parece que hoy un poquito lo que nos toca o lo que es menester en el encuentro es poder conversar y ver realmente estrategias fácticas que nos permitan
resolver eso. Quizás sea un poquito más corto este encuentro que el anterior estuvimos como 1 hora y media conversando. La idea es ahora ir pasando por nuestra presentación y hacer algunos parates. Como siempre, no garantizo nada porque a veces se me va la lengua, entonces capaz son las 3 de la tarde y estamos acá. No, mentira, al mediodía tengo un almuerzo, pero quizás se me va un poquito más de lo que dijimos. Así que, nada, sin más, vamos un poquito por acá, vamos a hacer esto así y vamos a ver si esto funciona. ¿Se acuerdan que iba a probar algo, Mane y Agu, y al final no lo probé? Así que esperemos que funcione. Vamos charlando. Como dije, tengo una sola cosa para probar y no la probé. Bien, vamos a compartir acá. Y me avisan cuando ven. Yo debería hacer algo como esto. Esto. Se ve bien. ¿Se ve bien? Ah, se me fue la pantalla. Sí. Y acá yo debería tener un presentar que cuando lo encuentre está acá. Ahí está. Perfecto. ¿Va todo bien? ¿Se ve la pantalla completa? Porque estoy tratando de... Se ve bien. Excelente, estoy con un solo monitor acá en casa. Bien, excelente. Bueno, diagrama de Kenia. ¿Qué ven en el dibujo? Nada, porque no hay dibujo. Es la parte de introducción. Ahora se viene el dibujo. La vez pasada estuvimos hablando sobre la teoría del observador, que la teoría del observador lo que dice es que cada uno tiene su propia mirada y que así constituye su subjetividad. Y después hay un muchacho que se llama Maturana, que es un biólogo, que dice que somos sistemas autopoéticos cerrados, que básicamente dice que todo lo que recibimos de afuera son estímulos y en realidad no nos vinculamos, sino que todo lo que nos pasa, pasa dentro nuestro. Y como que ahí es como que termina siendo la prueba de que no existe, biológicamente, de que no existe la objetividad y demás. Tuvimos una charla súper divertida con alguien que me dejó pensando y me quedé pensando cómo refutarlo en la semana. Así que, persona que la semana pasada tuvimos una charla sobre objetividad y subjetividad, conversamos en otro momento. Así que, lo que primero quiero mostrar, no tengo para hacer acá el dibujo del diagrama de Kenia. No puedo dibujar. Déjenme pensar un segundito cómo resuelvo esto. Que puede ser de esta manera. A ver. Ahí, mira vos. Gracias, Google. Bien, acá estoy. Debería tener una música de heladero para este momento. Dejé de compartir un toque. A ver si puedo pegar esto acá. Y si eso funciona. Espectacular. Listo. Ahora sí. Bueno, presentar de nuevo. Ya estamos. Nunca dejé de presentar, mirá que. O sea que vieron que pegué el dibujito y lo moví. Bueno, qué bueno que no pasó más nada que eso. Ese es el dibujo, excelente. Ahora lo que necesito, y este es el juego de ahora, y es un poco para soportar lo que conversamos la semana anterior y poder meternos en lo que vamos a ver hoy, que es fenómeno escucha, feedback y algunas otras herramientas técnicas que desde mi punto de vista son la clave del liderazgo, ya que hablamos que la clave del liderazgo tenía ciertos ejes, conversamos en el encuentro anterior. Todos nos pusimos de acuerdo en que la comunicación era uno, después pudimos hablar del compromiso, la proactividad y fuimos nombrando algunos otros valores o virtudes o características del líder. Ahora lo interesante es que me vayan contando, pueden escribirlo o pueden decirlo a viva voz, qué ven en el dibujo.
Yo aprovecho este como para hacer un mate. Yo veo dos personas abajo de una ventana. No sé. Excelente. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Gracias, Federica. Una especie de habitación, una ventana y dos personas, dice Ana Moreno. Una tiene brazos, la más chica, y otra no. Un padre y el hijo viendo la ventana. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Una persona, una ventana y un foco esto con patas. Un foco con patas, como si fuese un velador, una cosa así. Una mesita con un velador. Claro. Ahí va. Gracias, Lucas. Un padre y un hijo caminando, me dice Jesse. Cintia dice la mitad de una casa con dos integrantes, otra mitad vacía. Primero vi dos individuos afuera de una casa o similar, y luego lo mismo, pero estando los dos individuos adentro. Un tipo levantando una caja con telequinesis, muy bien ahí, no sé hacer eso yo. Un frente o una habitación con dos personas. Y Gustavo dice, personas de diferentes edades jugando al básquet en una cancha de noche, ya que hay un poste de luz alumbrado en la calle. Va, viva todo. Bien, excelente. Manso, que me dice el Auti. Bueno, cada uno. Ah. Bueno, pará, hasta acá estamos. Un nene con un globo atado. Más allá de qué es, ¿sí? Que es como lo siguiente, como conversar sobre si es que es algo, ¿no? Pero, ¿cuáles son las primeras conclusiones que podemos sacar de esto que estamos leyendo en el chat y de los aportes que hicieron a viva voz Federica y Lucas? Primeras así como conclusiones. Hay diferentes percepciones de lo mismo, de una misma imagen. Todos los que estamos acá vemos cosas distintas. Excelente, ¿sí? Aparte, digo, esa es como la primera gran reflexión, que es un poco lo que conversamos en el encuentro anterior, ¿no? Es decir, che, o sea, no importa lo que es, importa que puse un dibujito de palitos que busqué en Google y que tiramos lo que se nos ocurra. Algunas cosas un poquito más parecidas, otras cositas un poco más distintas. Gente vio personas adentro, otros vieron personas afuera, otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante de todo esto es cómo, ante un dibujito de palitos que busqué en 15 segundos, así como por Google, porque me había olvidado que tenía armado esto y esta parte, estas pestañitas las tenías armadas, y en general tengo un rotafolio acá, como cuando doy una charla, como por acá, y hago el dibujo acá. Y con eso bastó para que de las 50 personas que están acá, 10, 15 opinen, y no hay dos personas que hayan dicho exactamente lo mismo. Vimos lo de las dos personas, algunos dijeron padre y hijo, otros dijeron que a uno le faltaban los brazos, otros dijeron que había un velador, otros dijeron que... Y digo, podíamos coincidir en algunas cosas, pero incluso siendo muy amenos con esa comparación, no, dos comentarios no fueron iguales. O podrían llegar a serlo, pero entre 50, digamos, no es despreciable ese valor de macheo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ante cualquier cosa, incluso un dibujito con palitos, vamos a pensar diferente. Entonces, siguientes cuestiones que podemos tener en cuenta. 1. Imposible asumir la mirada de otra persona. Es muy difícil. Yo pensé que vos, esa me encanta, yo pensé que vos tal cosa. No, pero ¿cómo? Si hice un dibujito con palito y ya pensamos distinto. Entonces, sobre esto que es mucho más complejo. No, o sea, no podemos asumir como líderes cuál es el pensamiento de nuestros liderados. ¿Sí? No podemos asumirlo, tenemos que conversar. ¿Cómo podemos generar consenso si no conocemos los diferentes puntos de vista en profundidad? Porque también dice, hay dos personas, sí, hay dos personas, dijeron algunos.
Claro, pero uno lo vio sin brazo, el otro lo vio adentro, el otro lo vio afuera. Entonces, incluso cuando a grandes rasgos parecemos coincidir, en la mínima, en la chiquita no coincidimos. Y es necesario, para poder alinear los intereses individuales con los colectivos, que estas cosas empiecen a suceder. Entonces, algunos tips que nos deberíamos llevar de este pequeño ejercicio es, pensamos diferente. Cuando parece que pensamos parecido o lo mismo, indaga un poquito más y en algo vamos a encontrar una diferencia. Después puedo establecer mi programa de mínima y de máxima, como cuando voy a, no sé, rosquear alguna cuestión y decir, che, menos de esto es inviable, más de esto estoy pidiendo un montón, y me quedo ahí en el medio y juego ahí en el medio, y así es como yo manejo todo tipo de negociación. Yo no voy a ninguna charla sin entender cuál es mi piso, es decir, si por menos de esto, che, ya, prefiero no seguir haciendo cosas, y por más de esto, como me estoy exigiendo a sobremanera, eso es algo que recomiendo en general, tener un programa de mínima y de máxima cuando voy a tener una conversación con cualquier persona, no solamente cuando, voy a cerrar una lista. Y bueno, ya para pasar a lo siguiente, porque digamos, dijimos que esto era repaso, es, ¿qué quería decir esto? Bueno, les quiero contar. Este diagrama de Kenia, se llama diagrama de Kenia porque agarraron una tribu en Kenia y le dijeron a todas esas personas qué ven en el dibujo. Y todas esas personas respondieron algo parecido, que es, eso es obviamente una mamá con su hijo abajo de un árbol. Eso fue lo que dijeron. Todo. Interesante. ¿Por qué dijeron eso? Por algo que voy a mostrar ahora, que es cómo son los árboles en Kenia. Imagínense ese arbolito sin hojas, pero digamos, así son los árboles en Kenia, que básicamente parecía lo que para nosotros era una casita. Y las personas de la tribu, cuando salen de su casa o de su comunidad, se llevan a sus hijos por cuidado, por animales salvajes, esto y aquello, y llevan bultos en su cabeza. Nunca podrían haber dicho, es una, no sé, es un rincón, es una casa, porque ahora podría buscar la imagen de cómo viven en esa comunidad y viven como si fuesen unos iglú de chozas, unas chozas como con formitas así como de... que no conocen la palabra rincón. Entonces, solo podemos ver respecto de lo que distinguimos. Vuelvo a decir lo mismo, solo podemos ver respecto de lo que distinguimos. Distinguir es sacar de la transparencia, sacar del todo. Distinguir algo del todo. Entonces, hasta que nosotros no tenemos la distinción, no lo podemos distinguir. Tampoco creo que nosotros habríamos podido decir un árbol, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de árboles. O quizás sí, pero vuelvo a lo mismo. Entonces, lo que tengo que pensar cuando lidero es qué distinciones necesitan las personas a las que estoy liderando. ¿Qué necesitan distinguir? Porque después no puedo generar un acuerdo marco sobre el cual accionemos si yo no coincido en esto. Así que un poquito como repaso, distinción, o sea, ¿qué es distinguir? ¿Cómo puedo generar un nuevo concepto? Y la teoría del observador, que dice que hay tantas miradas como personas y todas esas frases que podemos ver, bueno, pero de modo un poquito más técnica. Ahora, saber eso, que hay una mirada por persona, ya lo sabemos antes de que yo me ponga a hablar sin parar. Lo interesante es que lo empecemos a aplicar. ¿Cómo lo aplico? Bueno, no supongo, no doy por hecho, voy a la fuente ante cualquier información que yo requiera y trato de ser lo más económico energéticamente en ese sentido. Y vamos a pasar a lo siguiente que nos toca hoy, que es escucha. Bien. ¿Cómo nos enseñaron la escucha en la escuela? Yo soy de Rosario, aclaro por dudas. Fui a la escuela aquí en Rosario también. Y cuando yo, no sé, estaba en quinto grado de primaria, quizás, con esto voy a develar, les voy a decir, tengo 30, así que le estoy develando como... Porque capaz que esto cambió desde que yo tenía 10 y me lo enseñaron. Pero hacían un dibujito como de emisor, receptor, a ver si me ayudan, ¿se acuerdan? Emisor, receptor, canal, era canal,
como, y una flecha. El canal era como por donde íbamos, el canal del río, y por donde iba en una flechita desde el emisor al receptor, el mensaje. Y después creo que había alguna otra cuestión, pero como que era emisor, receptor, canal, mensaje. Y ese era el dibujito, y ese era el paradigma de la comunicación, ¿sí? Así es como nos comunicamos. Hay un emisor que dice algo, que lo pasa para allá, ¿sí? Y ese algo que dice lo manda por un canal y le llega al receptor que está así, con una flechita. Ese es el paradigma de la comunicación que nos enseñaron, al menos con el que yo crecí. Y a raíz de esto es que voy a hacer mi primera encuesta del día, quizás es la última, pero es como que se me ocurrió hacer una encuesta, y es, si nosotros tuviésemos que dividir porcentajes en la responsabilidad de la comunicación. Y guarden esto ahí, porque la pregunta se las hago ahora y la vamos a responder después de un dato. O quizás no, la podemos responder ahora, pero es cuánto le corresponde al emisor y cuánto le corresponde al receptor, en términos porcentuales. Así que cuando me manden dos números, yo voy a asumir que el primero es para el emisor y el segundo para el receptor, si me mandan. Estoy levantando apuestas. Vamos en el chat. 20-80, José Ignacio. 60-40, 50-50, 30-70. Un Fernet está haciendo Esteban. 50-50. 50-50, creo que va ganando 50-50. Espectacular. Bueno, gracias. Digo, y vamos. A mí me gusta ver las votaciones porque me voy imaginando cosas, como son esas personas en el rol de, y qué, ponele hasta de qué facultad son, viste, como uno empieza a armar como arquetipos, según la respuesta que dieron, que es todo lo que está mal, ¿no? Es todo lo que va en contra de lo que acabo de decir, pero de no asumir nada, pero no importa, como que me divierte eso. Fíjense, y vamos a empezar a conversar sobre esto. Si pienso que el emisor tiene 90% de responsabilidad y 10% el receptor, cuando esté de receptor, lo más probable es que yo esté así diciendo, bueno, vos no te sabes explicar. Yo mi 10% lo puse, tengo una oreja, la traje acá, te escuché. Para vos tener el 90%, dijo, dale. No te estás... No te sabes explicar. Y si me toca vi un 20-80, el emisor dice, yo ya te expliqué. ¿Cuántas veces crees que te lo diga? Si vos no entendés, viejo, media pila. Entonces, fíjense cómo la respuesta que hayamos dado nos afecta en el rol que nosotros podemos ocupar en la comunicación. ¿Sí? Entonces, primero quiero, antes de dar mi opinión al respecto, y de nuevo, no es la respuesta, lamentablemente no hay una respuesta para los buscadores de verdad. No tengo una respuesta para esto, sí tengo una opinión. Tengo una posición política al respecto de dónde está la responsabilidad en la comunicación. Cuándo en el receptor, cuándo en el emisor. Fuera de eso, hablemos antes de la escucha, ¿sí? ¿Y qué es escuchar? Este es el espacio donde nos hacemos esas preguntas de mierda que nunca nos hicimos, como tipo, ¿qué es escuchar? Definimos cosas así que parecen tautológicas y que están definidas per se en sí mismas, pero ¿qué es escuchar? Voy a dar pistas. Hay una cuestión que es biológica, que tiene que ver con uno de los sentidos.
sea, como que escuchar tiene dos componentes, un componente es biológico. Ese es como el más. Bien. Camila dice, recibir e interpretar un mensaje. Recibir información que pone a disposición otra persona a través de las palabras, silenciar un ratito tu propio juicio, prejuicio y abrirse a lo que el otro tiene que parecer. La capacidad de oír e interpretar lo que vimos. Ahí está, Georgina, me lo dio completo. La definición de escuchar es oír más interpretar. ¿Sí? Oír en la parte biológica, es decir, una cuestión que corresponde a la biología, pero a eso le sumo mi interpretación. No es solo oír, no es solo estoy acá y escuchar es lo que oigo. De hecho, creo que conté la semana pasada, como el típico ejemplo que uso para esto es mi papá y yo sentados uno al lado del otro, escuchando 30 segundos la radio, alguien que está diciendo algo, algún anuncio político, por ejemplo, y escuchamos cosas distintas, pero escuchamos cosas completamente distintas, pero yo no lo puedo creer, como increíble. Bueno, ¿por qué? Porque está en juego no solo nuestro oído, sino también está en juego la interpretación que nosotros le ponemos al respecto. Entonces ahora, si yo quiero volver en esto del paradigma de la comunicación, a buscar cómo se divide esa responsabilidad o cómo está esa responsabilidad puesta en juego en la comunicación, y acá es donde yo digo que es una decisión política. Cuando yo soy emisor, decido que el emisor tiene 100% de responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo soy responsable, como soy responsable por todo, dijimos en el encuentro anterior, yo soy responsable de que la otra persona escuche e interprete y entienda lo que yo quiero decir. Entonces, cuando yo estoy comunicándome, siempre digo, ¿me explico? Es una, y ahora les cuento la otra muletilla, ¿no? Que tengo, pero siempre que soy emisor tengo el 100% de la responsabilidad yo, siendo emisor. O sea, es mi responsabilidad que la otra persona entienda lo que yo quiero decir. ¿Qué se les ocurre? Además de preguntar, ¿me explico? Una buenísima forma para ver si efectivamente lo que yo digo es lo que la otra persona escucha. Porque lo que yo digo son mis palabras, con todo un mejunje arriba, interpretativo, y en el medio hay una interpretación también de otra persona, y ahí después está como lo que llega. Entonces, para chequear o para ver lo que llega, ¿qué se les ocurre? Preguntar y convertirse en el receptor. Bien, ¿y qué preguntarías, por ejemplo? ¿Qué es lo que entiende de lo que le dije? Excelente, excelente, excelente. ¿Qué entendés de lo que te acabo de decir? ¿Sí? Porque a veces entramos en algunas como, ¿me entendiste? Y el otro dice, sí, creo que sí. Y después vayas a algo que no tiene nada que ver con lo que yo quería, o con lo que yo le propuse hacer. Y bueno, sí, te entendió. Y entendió lo que entendió. Entonces yo en general digo, contame qué entendiste de lo que acabo de decir. Y lo mismo lo llevo para cuando soy receptor. Cuando a mí alguien me dice algo, siempre, por más estúpido que sea, tengo una frasecita que es, lo que yo entiendo de lo que vos decís es, y se lo digo. Y ahí me va a decir, exactamente. Va a decir, no, nada que ver. Bueno, a ver, contame, porque es lo que yo interpreté. Ahora, fíjense cómo yo propongo un esquema donde no me importa qué porcentaje tiene el otro. Yo tengo el 100, siempre, dame siempre la pelota a mí. Tengo el 100. Si hablo el 100 es mío, yo me tengo que encargar de que esta comunicación sea efectiva. Y si yo escucho, yo soy el encargado de que esta comunicación sea efectiva también. Soy 100% responsable. Porque en tantos piense que hay un 99 y un 1, siempre voy a tener la excusa del 1. El porcentaje de responsabilidad que yo dejo en la comunicación en la otra parte
es un espacio que yo me guardo para victimizarme y justificarme si esto no sale. Y no, y cuando una comunicación no sea efectiva, el resultado es tuyo, el resultado es mío. Siempre. Y no lo digo como castigo, no es que con esto estoy señalando culpables y estoy haciendo una casa de brujas. No, lo que estoy diciendo es, si yo soy responsable de esto, entonces yo lo puedo cambiar. Si esta comunicación no fue efectiva, no fue efectiva por mí. Y como no fue efectiva por mí, yo puedo hacer algo distinto para que el resultado sea diferente. Y fíjense cómo el concepto de la responsabilidad que estuvimos viendo en el encuentro anterior vuelve a caer y a ser parte de nosotros en este espacio. Entonces, para que una comunicación sea efectiva, se necesita tu 100%. Y nada más, sí, yo diría que nada más, ahora podemos entrar en discusiones más finas, de que yo le voy a decir algo a alguien que me dice, no te quiero escuchar. Bueno, no nos manejamos con esa gente, así que vamos a tratar de que no nos toque, esperemos, ojalá nunca les toque. Así que esto respecto a cómo nos enseñaron tradicionalmente la comunicación, donde hay un receptor que no hace nada y está acá diciendo, dale, mandame ese mensaje por ese fantástico canal, hasta que pasamos a uno donde realmente nos retroalimentamos todo el tiempo y como decía el team Matías, voy cambiando constantemente el rol. Soy el que manda un mensaje o el que comunica algo. Y me pongo ya a recibir cuál fue la interpretación. A ver, contame tu interpretación. Y ahora yo ya estoy en rol de escucha. Pero siempre lo único que no cambia es que yo tengo el 100%. 100% de responsabilidad. Qué lindo cuando la próxima vez que alguien diga, entre ustedes, ¿no? Porque a mí no me ven más, pero cuando alguien diga, no, pero no me entendió, pero yo te juro que le dije, ¿eh? Ay, no, se explica mal. Como esas cosas se borran, ya no pueden ser parte de nuestro lenguaje común. Y acá en críticas que construyen, en realidad acá lo que me interesa conversar es un truquito, que es esto que les estoy mostrando ahí, un truquito para dar feedback. Es decir, muchas veces me encuentro, cuando hago estas encuestas a veces espacios de encuentros sobre liderazgo de 500 personas, donde un gran número dice que le cuesta dar feedback, que dar feedback ahora vamos a ver bien qué es dar feedback, pero que le cuesta hablar con sus liderazgos por una cuestión de, a veces te dicen, no, es al pedo, no va a funcionar. ¿Para qué le voy a decir si tal cosa? O se lo toman mal. Sebastián me dice algo buenísimo que es, ¿qué pasa cuando no tenés la herramienta del feedback? Mi opinión en esos casos es construirlas. Yo hay un montón de veces, yo siempre digo, es un garrón laburar conmigo, pues soy un collar de sandía, dice, pesado como un collar de sandía. Yo, ¿sabés qué haría en una asamblea, Seba? Doy la distinción feedback, ¿la explico? Les cuento lo que es feedback para mí. Y me tomo 20 minutos para explicar feedback desde mi punto de vista. Y lo digo, este es mi punto de vista sobre el feedback y sobre esto voy a hablar. Porque feedback en el mundo más corporativo tiene como toda una mirada de herramienta más relacionada a la efectividad y al resultado y a lo productivo. Ya te voy a dar feedback sobre rendimiento. Entonces, como... acá es distinto. Acá lo que yo planteo es, el feedback lo planteo siempre como información. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a dar feedback porque creo que la información que yo tengo es valiosa para nosotros. ¿Sí? Yo solo doy feedback para que la relación crezca. Yo solo voy a decirle a alguien lo que pienso sobre una situación que me está haciendo mal o me está haciendo bien o lo que sea, si es para que la relación crezca. Si no, estoy yendo a sacarme la bronca o a sacarme la mufa. Gustavo me dice, tal vez no hace falta una respuesta para que haya feedback. Con el equipo de trabajo haya entendido su responsabilidad, se logra el objetivo. Sí, podríamos decir que la responsabilidad del equipo es dar feedback también. Porque si el feedback es información y yo tengo que tomar decisiones o actuar o vivir, lo mejor es hacerlo con la mayor cantidad de información posible. Y esa información puede ser los puntos de vista de mis compañeros. Entonces, mientras más información tengo, mejor. Pero bueno, un truquito para dar feedback es seguir estos pasos, que son los que yo uso para dar feedback.
y empezamos a conversar, ¿no? El primero es permiso, ¿sí? Yo no voy a alguien y le digo, tengo algo para decirte, vos sabés que vos, no. Por varias cuestiones. Uno, no sabemos el día que tuvo la otra persona, si la otra persona tiene ganas de escucharnos, si qué es lo que está pasando. Entonces yo en general, digo, che, ¿te puedo dar feedback? Así, y feedback es una herramienta que tengo en mis relaciones de pareja, que tengo en mi familia, que tengo en mi grupo de amigos, en mi equipo de trabajo. Entonces yo, che, ¿te puedo dar feedback? A lo que la respuesta puede ser sí o no. Si la respuesta es no, bueno, yo te voy a decir igual, no, eso no se hace. Si la respuesta es no, me pongo a pensar, che, por algo no me quiere escuchar. Y que no me quiere escuchar es feedback para mí. Que me diga que no es feedback, que yo debería tomar. En segundo lugar, un montón de veces me encuentro en estos espacios con que la gente no dice lo que piensa, o no comenta lo que piensa, porque tiene miedo de lastimar a otros. No, porque tengo miedo de herirlo. Y yo ahí me imagino como palabras con armas, yendo las palabras cayendo de caño así como van a herir, mis palabras van a herir, van a cortar mis palabras. Y en realidad las palabras no lastiman, no hacen nada las palabras, son palabras. Lo que entra en juego son las interpretaciones, ¿sí? Eso es como algo que no quería dejar pasar. Pero las palabras nunca lastiman. De hecho, hablamos que yo puedo decir algo y puede ser lo mejor o lo peor para la otra persona. Y lo otro interesante es que el feedback no es ni positivo ni negativo, es información, no es ni positivo ni negativo. Y de hecho, si tengo que elegir entre positivo y negativo, es positivo, porque te estoy dando información para que la relación crezca. O sea, solo doy feedback para que la relación crezca. Y si yo quiero que esto que tenemos entre nosotros crezca, entonces dar feedback es un acto de amor. Porque lo estoy haciendo para que esto crezca. Entonces, toda información que yo te comparto, que entiendo que es mi punto de vista, es para que la relación crezca, entonces, ¿cómo no va a ser positivo? Y en algún punto es un acto de amor. Y esto que decía recién de yo brindo información, tengo que entender que esa información la brindo desde mi subjetividad. Entonces, si decíamos antes que uno de los postulados de la ontología del lenguaje es yo no veo las cosas como son, sino como son, no vemos las cosas como son, sino como somos, entonces tengo que entender que cuando yo le voy a dar feedback a alguien, no le puedo decir, sos un vago. No, porque la otra persona dice, no, la verdad no soy un vago. Sí, sí, sos un vago, no estás haciendo nada. No coincido. Y nos quedamos ahí en un loop infinito. Y la charla es una cagada. De hecho, pueden recordar, piensen, como que en problemitas de pareja o de socios de laburo, como es re común esto, como el che, vos sos así, no, yo no soy así. Y es como, se vuelve toda una cuestión que no construye nada, tensiona. Ahora, si yo llego acá y te digo, che, mirá, como yo te veo es descomprometido. Pero es como yo te veo, y te haces cargo, mirá, es como yo te veo, mirá, yo me siento así. Entonces llega él y le dice, che, ¿te puedo dar feedback? Sí, Roda, obviamente. Mirá, nada, te quería decir esto, que es lo que me está pasando, y es que, nada, estoy viendo vago, pero es como yo te veo. Hay algo en la forma en la que nos vinculamos que a mí me hace sentir y pensar que estás siendo vago, que sos vago. Pero es como yo lo veo, entonces me gustaría que conversemos de esto, y este es como el quid de la cuestión. Si yo quiero dar feedback, y si hay algo que a mí me molesta, ¿de quién es el problema? Mío. Porque a veces, no, la verdad, yo siento que vos no estás haciendo nada. Así que fíjate qué haces, porque esto así no va más. Sí, pero pará, vos sos el que siente que el otro no está haciendo nada. Es tu problema. Más allá de que hagamos una listita de los hechos fácticos. Pero si yo quiero que nuestra relación crezca y que esto mejore, y yo te estoy trayendo un quilombo, pero lo mínimo que tengo que pretender es que yo voy a estar en la solución. Entonces, che, ¿te puedo dar feedback? Y mira, te quiero decir esto, me viene pasando, Y es que yo te estoy viendo así, es como yo te veo, ¿sí? Como yo veo la situación. Y entiendo que es mi problema. Entonces, como quiero que esta relación continúe y que quiero que esta relación crezca, es que te lo vengo a contar y quiero ver qué podemos hacer con esto. Y capaz que la otra persona dice, no sabe lo que me está pasando.
tengo tal familiar enfermo. O hace 2 semanas que vengo en la mala. O la verdad es que no doy pie con bola porque tal cosa. No sabemos. Entonces, nos ponemos al servicio y buscamos construir algo entendiendo que el quilombo es mío. Y después si me dice, no, la verdad yo soy un capo y no pienso hacer nada para cambiar lo que gozo y me chupo un huevo lo que vos me digas. Bueno, listo, no quiero hacer más cosas con vos. Ya está, gracias igual. No pasa nada. Pero lo interesante es que todos estos pasos para poder dar feedback, que vuelvo a lo mismo, es simplemente brindar información, es un espacio para que la relación crezca. Estamos hablando con alguien que lidero, con un compañero de trabajo, es indistinto. Y a lo último, si yo entiendo que el problema es mío y que como es mío, yo lo quiero solucionar y te propongo que lo solucionemos juntos, lo que viene después es como una letra E ahí, que iría en mayúscula, que es deber de asistencia. Yo me pongo al servicio, porque la otra persona puede decir, che, sí, la verdad es que no di pie con bola, vengo súper bajón y no sé cómo dar vuelta a esto. Lo voy a intentar, pero no sé cómo dar vuelta. Bueno, lo que yo espero es que si vienen y me cuentan esto, decir al otro día, che, ¿cómo te sentís después de la conversación de ayer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer distinto? Mi deber de asistencia, porque soy yo el que trae esto. Y después un último truquito para ver si di bien feedback. Si yo fui a dar feedback, seguí todos estos pasos, lo seguí al pie de la letra, ¿saben qué pasa después? ¿Saben cómo termina esto? Con un gracias del otro lado. No importa lo que le hayas dicho, no importa. Termina con un gracias. Y me parece fundamental que tengamos en cuenta esto. Si no me dicen gracias, es porque en algún momento lo manqué en la información. Así que, hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Porque medio como que me fui de lo técnico y ahora quiero hacer como un rescate de la situación. Bien. Dar feedback es una herramienta. Dar feedback nos brinda la posibilidad de ser mejores. Entonces no le tengo que tener miedo al feedback, no tengo que tener miedo a dar feedback. Porque en general a lo que tenemos miedo es a romper la relación. No digo las cosas porque tengo miedo que la relación se rompa, no digo las cosas porque tengo miedo de lo que puede pasar, no digo las cosas porque tengo miedo que el otro se entristezca, se enoje, deje de laburar conmigo, no quiera ser maestro en estos espacios donde nos vinculamos, donde a veces la gente da lo mejor de sí, pero tiene un montón de otras responsabilidades y este es su espacio de construir algo diferente, de decir, che, le voy a decir todo esto y nada, no va a venir más o encima que me brinda su tiempo, yo vengo y le caigo con todo esto. Ahora, si yo planteo el feedback de esta manera, donde yo te pido permiso para poder decirte algo que estoy sintiendo yo, que es mi problema, pero que te lo quiero contar para que esto que tenemos juntos crezca y para que vos seas mejor y para que yo sea mejor, no encuentro donde no ganemos. Esto es ganar. Ganamos los dos, ganamos las partes. Yo tengo la posibilidad de contarte lo que pienso y vos lo que pensás vos. Y voy a dar un segundo truquito que a mí personalmente me apasiona. Y que empezó a usar los últimos años. Sí, por favor, hola. ¿Se puede decir feedback indirectamente o sí tengo que decirle, le vengo a decir feedback o algo así? No, imagínate. Yo voy a mi mamá y no le digo, hola mamá, ¿te puedo dar feedback? Nada, le digo, che vieja, ¿podemos hablar un rato? Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás como, nada, te quería contar algo y nada, y generar el contexto. O sea, lo importante es que cuando yo digo permiso es como generar el contexto. Llego a mi casa, de mi viejo, está mi mamá. No sabe todos los quilombos que tuve, que qué sé yo, que enojada, que la vida, qué cosa. Y yo digo, te voy a dar feedback. Vos sabés que a mí, como yo te veo, es como descomprometida. Y me va a agarrar y me va a tener un chancletazo como cuando yo era chiquita y se va a ir todo al tacho. Entonces, me parece que lo importante es seguir estos pasos, parafraseándolos, ¿no? Yo con mis amigos también, a mi amigo no le digo, hola amigo, tanto tiempo, ¿te puedo dar feedback sobre el asado del sábado?
no le digo así. Digo, che, ¿podemos hablar un toque? Sí. Nada, te quiero decir esto porque el otro día me quedé mal yo, que dijiste que vos ibas a comprar la bebida para el asado y al final, nada, terminé haciendo todo yo a último momento, te pregunté si necesitaba ayuda y me dijiste que no. Y la verdad es que parece que te chupa un huevo, ¿viste? Que nos juntemos y que esto que lo otro. Y la verdad que yo no pienso que a vos te chupa un huevo porque por algo nos queremos y somos amigos de siempre. Entonces, ¿qué podemos hacer de distinto para que...? Y ahí escuchas y hablas. Pero fíjate cómo en un espacio de un asado también se puede dar, y hasta esto que te estoy contando, para que la relación crezca, para que yo no me sienta que les chupo un huevo, para que la otra persona diga, mira, registre que hay otra persona, y para que mejoremos. Y algo que yo estoy implementando últimamente, ya hace como un par de años, que a mí me da resultados increíbles porque es como la mayoría de las veces un baldazo de agua fría para mí, como que vengo como Juan Feedback a charlar con alguien, y lo primero que hago, y este es el otro tip, es antes de darle feedback a alguien sobre algo, le pido feedback. Antes de dar feedback. Entonces, en vez de ir a conversar con mi pareja y decirle, mirá, la verdad es que te estoy viendo descomprometida, parece que esta relación no te importa, parece que, no sé, ya no nos queremos como antes y que vos tal cosa. Antes de ir, che, ¿me das feedback? Y el 95% de las veces me encuentro con información que me deja de cara y de hecho invalida el feedback que voy a dar. O sea, y la conversación se va para otro lado. Me ha pasado de ir a decir, che, te quiero dar feedback sobre tu performance en el laburo, no así. Digo, che, ¿me querés dar feedback porque yo últimamente tal cosa? Y nada, me cuentan familiar enfermo, quilombo en casa, o cómo yo soy responsable de lo que vengo a traer. En el ejemplo de la pareja, decir, che, ¿me das feedback? Sí, la verdad el feedback que te quiero dar es que me siento descuidada por vos, que algo así. Y yo le vengo a plantear que... Entonces, antes de dar feedback, pedir feedback es como una linda estrategia. Primero porque genera un contexto re lindo, porque habilitas el espacio para decir cosas un poquito más profundas, porque también estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien. ¿Y vos? Todo bien. ¿Y algo para contarme? Nada, la de siempre. Viste, de este país no se puede vivir. Sí, de una. Y así. Entonces el feedback termina siendo un espacio para construir algo diferente. Y fíjense, a ver, ¿por qué hice hincapié? Se habrán dado cuenta en los feedback que generan algún conflicto o que creemos que pueden generar algún conflicto. Porque a veces nos genera, a mí vení y me da feedback sobre algo que te jode o que, qué sé yo, te digo gracias antes que empecemos a charlar. Che, gracias por lo primero que te digo. Che, primero, gracias. Gracias por venir a decirme esto. La verdad que nos va a hacer bien y ahí empiezo a charlar. Ahora, cuando no damos feedback es porque creemos que no, le voy a decir que es un vago y no, se va a recontrapicar y para qué. Y entonces por eso hice hincapié en eso. Pero el otro que no podemos correr de foco, toda esta presentación después la mando, pero es que el feedback también es para decir cosas piolas, para el reconocimiento. Porque también fíjense que toda esta conversación versa sobre cuando queremos decirle a alguien algo que nos jode, ponele por decirlo vulgarmente, pero nos olvidamos del espacio del reconocimiento y también dar feedback es decir, che, permiso, ¿te puedo decir algo? Sí. Nada, te quería contar algo que me estuvo pasando y es que te quiero decir que veo cómo te estás rompiendo el lomo por esto, cómo lo estás dando todo, estás metiendo, estás comprometido, y la verdad me reinspira y no quería dejar pasar la oportunidad para decírtelo. Y este espacio, pues yo daba feedback nomás siempre en los cursos de liderazgo. Y esto lo agregué hace un año y algo, porque se me dio por hacer una encuesta que era, decime las últimas 3 veces que reconociste a alguien por algo. Y me quedaba de cara con que la mayoría, y yo también me quedé de cara con, o sea, repensándome a mí, ¿no? Pero que gente no se acordaba. Si yo les pido las 3 últimas, y hago este ejercicio con ustedes, ya que les estoy contando el truco atrás de él. Las 3 últimas veces que reconocieron a alguien. Que no es lo mismo reconocer que felicitar. Felicitar es, me saqué un 10 en la prueba, bien, te felicito. No, reconocer es, hola, reconocer es volver a ver. O sea, hay algo que pasó y que yo lo vuelvo a ver y yo lo traigo. Entonces vengo y te digo, hola, sí, te quiero reconocer, quiero decirte que tal cosa. Piensa en las últimas 3. No me lo tienen que decir, pero si no se acuerdan de las últimas 3, así como tac, 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 tienen un espacio para laburar. Y que tengan un espacio para laburar siempre está buenísimo.
Pero reconocer el esfuerzo y premiar la superación personal y acompañar y estar al servicio son actitudes de un líder. Porque si no sos un jefe en un espacio que se torna vertical, si lo único que haces es dar feedback sobre lo malo y sobre lo bueno es, bueno, es lo que tenías que hacer. Me saqué 10, es lo que tenías que hacer. Es tu único trabajo, diría mi madre, cuando era chiquito. 5 años tenía. Entonces, agregué este espacio justamente para que podamos conversar esto. Entonces, les invito a que como líderes o como personas que integran equipo de trabajo, porque el feedback la verdad no tiene no necesita ningún tipo de jerarquías, puedan tomarse un espacio. Por ejemplo, en mi espacio de trabajo nosotros hacemos cada 3 meses como a los 3 meses como un feedback así como bien enorme para cada 6, o sea, y al mes 6, al mes 3, un feedback enorme. Al mes 6, lo que le decimos una performance review, como una conversación así general. Y después, una vez por semana, una weekly de 15 minutos. O sea, está estipulado. Como yo lidero un espacio, mínimo 15 minutos de, che, ¿cómo estás? Y 15 minutos que son one-on-one, que son para feedback. Después tengo, o sea, si tengo una actividad o algo, tengo mi daily, mi reunión de todos los días con todo el equipo, donde rapidito utilizamos metodologías ágiles, que es lo que nos queda para el encuentro que viene. Es decir, che, bueno, tac, 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 es como cómo liderar en 20 minutos, sería como una charla, podría ser. Cómo liderar en 20 minutos por día. Digo, esto de la weekly, de hablar 15 minutos con la otra persona, es para preguntarle más allá, lo que vemos más allá de la tarea de todos los días. No lo hago nada más para decirle, a ver si vos estabas con esta tarea, si estás bloqueado, ya lo pudiste hacer, si no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? ¿Y cómo generar un contexto donde puedas hacer? Que serían como las reglitas de la reunión del método Scrum, por ejemplo. No, esto es 15 minutos para charlar porque me interesa saber cómo estás y me interesa sobre vos y te quiero dar feedback a modo personal. Así que, invitación, empecemos a practicarlo primero. Practiquémoslos con cosas estúpidas, digo estúpidas como no tan mal, que no pongan en juego tales cosas. Sí, ¿te puedo dar feedback? Sí. No hay que decir esto, ¿no? Por las dudas. O sea, no digo, ¿te puedo dar feedback? Sí. Yo le pondría un poquito más de sal al pucherito. Practiquemos como todo el tiempo, dando un poquito de feedback, ¿sí? Y reconociendo gente, ¿sí? Había una época que yo hacía procesos de 2 meses con líderes y 3 meses. Y como que a partir del primer mes, como tenían que hacer una lista de todos los días, reconocer a alguien distinto por algo. Y se armaba un espacio re lindo y después venían y contaban cómo sus relaciones mejoraban por reconocer, todos los días reconocer a una persona distinta. Entonces iba, che, vieja, la verdad, te quiero reconocer porque tal cosa, tal cosa, tal cosa. Compañero de trabajo, che, te quiero reconocer porque veo que tal cosa, tal cosa. Y se genera toda una sinergia y súper copada, y la verdad que la experiencia era gratificante. Nosotros no nos vamos a ver por 3 meses como para que vayamos laburando esto, pero sí es otra invitación, otra tareita, si se quiere. A entrenar feedback y el reconocimiento, tenerlo como una política. Y vamos ya casi. Esto es como creo que lo último que tenemos, y después tengo un videito para cerrar. Y es cómo vamos con la comunicación no verbal del líder, ¿sí? O en realidad cómo configuramos lo que decimos, porque para mí la comunicación no verbal es súper importante porque forma parte del lenguaje. Para mí el lenguaje es palabra, pensamiento, cuerpo y emoción, todo. O sea, como en la intersección de todos esos dominios tenemos el lenguaje. El lenguaje no es nada más lo que pensamos o lo que decimos, sino que hay un cuerpo que lo dice y hay una emoción que está puesta en eso que decimos. Y que es súper importante. Entonces, si pensamos en la corpo, primero que para mí, y lo dije la semana pasada, los líderes tienen que ser súper flexibles. Para mí, la flexibilidad del líder es súper importante, es súper necesario. Y por otro lado,
el líder debe adaptarse a sus liderados de forma constante y la misma corporalidad, emoción y dicción y mensaje que envía a uno no puede ser la misma que le envía a otro, ¿sí? Por definición. Por definición, el que tiene que cambiar el siendo es el líder, porque su trabajo es generar las condiciones para que los demás hagan, no que los otros se amolden a mí y hagan. Respecto de lo que es el cuerpo, yo siempre trato de marcar, acá lo que le voy a dar no es cómo tiene, no es que hay una forma, como dije recién, no hay una forma, sino que lo que le quiero mostrar es en qué tienen que prestar atención cuando están hablando. Y esto va a depender si hay 5 personas, 10 personas, 1 millón de personas, si lo están haciendo por compu, si lo están haciendo por streaming, qué es lo que pasa. Si necesito, por ejemplo, qué es lo que hago yo cuando estoy en la virtualidad. Hablo mucho más rápido que si tuviesen una charla presencial conmigo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de fotocarné, donde ustedes están perdiendo un montón de gestualidad mía y un montón de emocionalidad que no puedo poner en juego. De hecho, cuando hablamos de cuerpo, nosotros tenemos 3 grandes ejes. Un eje que es el eje de los hombros, un eje que es el eje, digamos, más del pubis, que serían los 2 horizontales, y un eje vertical. Entonces, entendiendo cómo yo muevo esos hilos, ¿sí? Porque yo pienso como si tuviese un hilo acá y un hilo en la cintura. Entonces, depende de lo tenso o lo suelto que esté el hilo en cada uno, pues más, si se quiere, encorvado, más derecho, más hacia atrás, más abierto, con digamos, el de la cintura, la profundidad de la comunicación. Y todo esto lo tenemos todos, solo que no lo pensamos. Lo que cambia, para mí, cuando voy a dar una charla, es que yo hago al revés. Yo no voy a decir algo y me envalentono en la emocionalidad y la corporalidad que sale de lo que estoy diciendo, sino que yo me pregunto qué emoción y qué cuerpo necesito para decir lo que quiero decir. Hago el ejercicio inverso. Siempre hay una emoción y un cuerpo, siempre que estamos comunicando. Solo que el ejercicio es, che, esto que quiero decir, con qué cuerpo y con qué emoción lo quiero decir, en vez de empezar a decirlo y que la emoción y el cuerpo se me configuren solo. Porque a veces quizás se me configura de una forma que no es funcional a los objetivos que tengo. Entonces, en estos 3 ejes, el primer eje, que es el de acá arriba, es el que señala la apertura. Una persona que en general está así, no está receptiva. Fíjense, empiecen a mirar cositas. Cuando hablen con alguien, como cuando le dicen algo que no quiere escuchar, se empieza a cruzar. Se cruza las piernas, se cruza de brazo, achica los hombros. Y de hecho yo lo digo, yo estoy hablando con alguien y le digo, che, ¿te puedes cruzar? Porque nada, te siento súper cerrado, súper cerrada. El eje de la profundidad, que es el de acá, como el que yo digo de la cintura, muestra la intimidad también, ¿sí? Y también muestra la actitud. Es decir, mientras más hacia adelante está toda la zona del pubis, es más, si se quiere, proactivo y movilizante, y hacia atrás es como más retraído, cuidado. Y por último, el eje transversal en general es el de la seguridad, ¿sí? Como en grandes rasgos. Mientras más endeble estoy, menos seguro me muestro. Mientras más derechito estoy, más seguro me muestro. Ahora, si yo vengo acá, hola, te vengo a dar feedback, y me planto así, puedo chocar. Entonces te vengo a dar feedback y te vengo más suelto, ¿sí? No sé. Me mandé una cagada y bueno, estoy como un poquito más como, y ya sé que me la mandé, y como que tenés otra actitud, ¿sí? Ahora, lo interesante es pensarlo. Pues si me mando una cagada y entro así, porque en general la que me anda por default es esta, y voy a chocar. Entonces, lo interesante es eso. Sí, y después siempre tenemos una predisposición hacia algo. O sea, siempre tenemos un cuerpo. De hecho, el cuerpo que nos creamos tiene que ver también con nuestra emoción y con nuestros pensamientos. Entonces, es súper interesante que pensemos, che, a ver, mi cuerpo, ¿cómo es una vidriera de lo que pienso y de lo que siento? Entonces, desde ese lugar digo, yo por default, por ejemplo, en mi caso, extrovertido, gracioso, pero con todo lo otro. Intenso, mambero, y como que me hago todo un esquema de que soy yo por default. Bueno, entonces, lo que tengo que hacer es
tener varias opciones, cosa de apretar un botón y cambiar el por default por otras cosas. En mi caso, al ser como más el conciliador, al ser tan conciliador, siempre me pasa que lo que más me cuesta es plantarme. O sea, a mí el que me cuesta es este. No, ¿por qué no? Poner límites. Y bueno, y eso lo puedes entrenar desde tu pensamiento, pero lo entrenas también desde el cuerpo. Y lo entrenas también desde la emoción. Entonces el líder tiene que tener disponibles esas cuestiones. Yo les digo, en mi caso, y lo sigo trabajando, me cuesta un montón poner límites. Es como que la gente viene y me dice, che, Roda, tal cosa. Y yo, no, y te explico encima, porque soy el conciliador. No te digo que no, te digo, no, porque vos tenés que entender que tal cosa. Y después, por teoría del observador, o sea, sigue pensando distinto, porque en realidad estamos discutiendo sobre un punto donde cada uno tiene su opinión. Entonces, me la pasé explicándolo. Discutimos sobre el tema. No me planté y a los 10 minutos 15 vuelve de nuevo porque dice, bueno, le voy a preguntar de nuevo, pero total, yo sé que no se planta, así que lo convenzo. Entonces, ¿yo qué tengo que trabajar? La rigidez. Bueno, y otros dirán, che, soy muy rígido, parezco. Bueno, ¿qué tengo que trabajar? La flexibilidad. Y de hecho, a mí me ha pasado de formaciones de líder, de coachear líderes, y decirle, che, por ejemplo, alguien muy rígido, anda a hacer danza clásica. Alguien muy serio, anda a hacer stand-up. Alguien que le cuesta plantarse, con el caso. Anda, colate en el supermercado. Y plantate, plantate. Pues si te podés plantar con algo que no tenés razón y que encima te le está colando una señora mayor, pobrecita, que tiene prioridad en la caja, después cómo no te va a plantar cuando tengas razón con algún compañero de trabajo. Ya fue. Y se entrena así, y se entrena con cosas que no tienen que ver con mi vida. Ahora voy a entrenar plantarme con mi jefe. Dame un aumento, me voy. Porque sos... no, me quedé sin laburo. Y me van a mandar un mensaje, che, me quedé sin laburo porque puse en práctica lo que me enseñaste el otro día. No me... Y lo peor es que soy responsable por todo, entonces me voy a sentir mal. Entonces es interesante esto. Y por último, para cerrar, creo que tengo una más sobre cultura, pero la vamos a... lo voy a dejar en parte para el encuentro que viene porque va a tener que ver con el encuentro que viene, ¿sí? Porque si vamos a hablar de metodologías ágiles, la metodología que aplicamos es parte de la cultura. Lo que sí quiero decir con la cultura es, primero, una vez escuché a nuestra querida Chiqui González hablar de qué era la cultura para ella, creo que fue en Plataforma Labardén un día, no me acuerdo qué era lo que estaban, qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba haciendo, pero ella dio una descripción de cultura que a mí me súper encantó, que era, la cultura es todo, la cultura es eso que está ahí, que es el aire, que es las sillas, que es todo, la cultura es todo. Pero no, como que no se puede definir en sí misma. Y que si reproduzco el mismo escenario en otro lado, la cultura es otra. Y para mí eso es, superador y mágico. Y lo interesante es que nosotros podemos pensar la cultura que queremos tener. Y el problema, y esto es lo que le quiero dejar como mensaje, es que que siempre hay una cultura y que cuando no estamos pensando la cultura que queremos que tengan nuestras organizaciones, hay una cultura igual que está operando. Y lo peligroso de eso es que no sabemos si responde a los intereses que nosotros buscamos. Entonces, no dejemos librada al azar la cultura. No dejemos que otros digan cuál es la cultura. O no dejemos que se decida sola. Pensemos en cuál es la cultura que nosotros proponemos. Y va en cosas muy tontas. Si cada vez que nos juntamos, decimos a las 10, creo que lo dije la semana pasada, y hay alguien que llega a 10 y 10, no le decimos nada, y después llega a 10 y cuarto y no le decimos nada, y después empezamos todos a llegar a 10 y 10, 10 y cuarto, y empezamos siempre a 10 y media, la cultura dice que no pasa nada si llegas tarde. Que de hecho la cultura dice, y ya formarán parte de algún espacio que funciona así, 10 para 10 y media. No, a las 10 o a las 10 y media, ¿cómo 10 para 10 y media? Yo soy como muy obse con el tema del tiempo y esto y aquello, entonces... La cultura, es importante que creemos una cultura, lo cual, digo, las excepciones están, pero las excepciones en general, cuando las habilitamos, se transforman en norma. Entonces, que la excepción esté, pero no la validamos. Y por último, quiero mostrar un videito, que lo tengo acá. Voy a dejar de presentar y vamos a ver si me sale esto. Perdón, Roda. Sí. Algo se me ocurrió recién ahora. Con el tema de comunicación, quizás no pasamos, pero bueno, recién ahora se me ocurre. Vos decís
la comunicación no verbal, si estamos comunicándonos con más de una persona y necesitamos diferentes para cada una. Excelente, excelente. Creo que entendí. O sea, me decís, che, estoy hablándole a 5 personas con emocionalidades, cuerpos y siendos completamente diferentes. Sí. ¿Cómo hago para pegarle a todos, ¿no? ¿Cómo hago para que mi mensaje o para que esto llegue a todos? Y una pregunta buenísima. Y de hecho me trae el ejemplo que le dije a Mane y a Agus que quería usar, la Pola, me dijeron, la Pola, Agus y la Pola me dijeron que les dije que quería usar, que es que El arte de la política en el siglo XXI es un libro de Durán Barba, el último que sacó, me parece. Yo pienso que hay que leer más a las personas que no piensan como nosotros que a las que piensan como nosotros. Entonces, por ejemplo, es un muchacho que leí y me pareció algo muy interesante para ver hacia dónde, esto lo que voy a decir es para ver hacia dónde direccionamos nuestros mensajes. Que hablaba sobre, o sea, empezó a analizar las cadenas nacionales de Cristina y los discursos de Cristina. Entonces el tipo cuenta en el libro y dice, che, mirá, no sé, Cristina salía y decía, aumentó un 60% la venta de autos. Y después salían todos la gente del PRO, a la que él coachaba, y decía, no, porque es mentira, porque no aumentó un 60%, porque en realidad los indicadores dicen que subió un 17%, porque no sé qué, no sé cuánto. Y no tenía ningún tipo de resultado, iban, jetoneaban ahí, no había resultados en los números, ¿no? Y después lo que empezó a hacer es un estudio donde le preguntaba a la gente a la salida de la cadena nacional lo que le había escuchado y le decía, ¿qué pensás sobre el dato de los autos? No sé, no tengo ni idea. Yo solo sé que me hizo llorar, que me hizo reír, que me emocioné, que me hizo sentir parte de lo que... Y ahí es cuando Durán Barba dice, no, muchachos, dejen de ir a la tele. Vamos a hacer casa por casa. Y ahí es donde nace el famoso timbreo del PRO, digamos. Nace como una respuesta a un estudio de decir, che, a la gente le importa lo que viene por acá. Y después, le voy a dejar algo escrito acá, hay un test del BAC, con B corta, BAK, porque hay 3 formas de por dónde nos entra a nosotros lo que nos pasa. ¿Sí? Somos o personas visuales, o auditivas, o kinestésicas. Visuales es la gente que le entra por lo que ve, por lo que imagina, por una imagen. Auditivo es por lo que le dicen, kinestésicos por lo que sienten. Entonces los grandes oradores, y la traigo a Cristina porque para mí es digna de estudio, mientras hablan dice, imagínense que tal cosa, plum, ya ahí le está hablando a los visuales, a las personas que son visuales. Cambia los tonos de voz, porque piensen, pausa, que plum le está haciendo a los auditivos. ¿Cómo se sentirían si tal cosa? Le habla a los kinestésicos. Entonces es interesante que como líderes, y en eso te respondo a vos también, Lucas, primero, que nosotros impactamos desde el límbico, que tiene que ver con la emoción, y segundo, que esa emoción se interpreta de 3 posibles formas. De hecho, pueden hacer ahí, pongan test back, y van a ver si ustedes son visuales, auditivos, kinestésicos, resolviéndolos. Entonces, no solo decir, che, tengo que pegar en el límbico, porque no es solo lo que digo, no es la información, porque si no subió 60% el costo de autos, y me doy cuenta que cuando quiero refutarlo, está al pedo. Entonces, le pego al límbico. El límbico es, en nuestro cerebro tripartito tenemos el reptiliano, que es el de la supervivencia. Tenemos el límbico, que es el de mamífero, que es donde se toman las decisiones efectivamente, y el prefrontal, que es el racional, que nosotros nos hacemos pero es el más nuevito y no es tan importante. En algún punto Nietzsche dice, somos bonitos que pensamos, nada más. Y un poco para cerrar esto, gracias Luca por el aporte, me permitiste traer este ejemplo que quería dar. Voy a compartir un videito de 3 minutos, es una mini charla TEDx. Se los voy a dejar, a ver si... I'm used to thinking of the TED audience as a wonderful collection of some of the most effective, intelligent, intellectual, savvy, worldly.
TED audience as a wonderful collection of some of the most effective, intelligent, intellectual, savvy, worldly, and innovative people in the world, and I think that's true. However, I also have reason to believe that many, if not most of you, are actually tying your shoes incorrectly. Now, I know that seems ludicrous. I know that seems ludicrous, and believe me, I lived the same sad life until about 3 years ago. And what happened to me was I bought what was for me a very expensive pair of shoes, but those shoes came with round nylon laces, and I couldn't keep them tied. So I went back to the store and said to the owner, I love the shoes, but I hate the laces. He took a look and said, oh, you're tying them wrong. Now, up until that moment, I would have thought that by age 50, one of the life skills that I had really nailed was tying my shoes. But not so. Let me demonstrate. This is the way that most of us were taught to tie our shoes. Now, as it turns out, thank you. Wait, there's more. As it turns out, there's a strong form and a weak form of this knot. And we were taught to tie the weak form. And here's how to tell. If you pull the strands at the base of the knot, you can see that the bow will orient itself down the long axis of the shoe. That's the weak form of the knot. But not to worry. If we start over and simply go the other direction around the bow, we get this, the strong form of the knot, and if you pull the cords under the knot, you will see that the bow orients itself along the transverse axis of the shoe. This is a stronger knot. It will come untied less often. It will let you down less, and not only that, it looks better. We're going to do it one more time. Start as usual. Go the other way around the loop. This is a little hard for children, but I think you can handle it. Pull the knot. There it is, the strong form of the shoe knot. Now, in keeping with today's theme, I'd like to point out, and something you already know, that sometimes a small advantage someplace in life can yield tremendous results someplace else. Live long and prosper. ¿Por qué quiero cerrar con esto? Porque la mayoría del tiempo pensamos que para poder cambiar nuestra realidad, para poder generar una transformación real en nuestros espacios de intervención, sea cual sea, necesitamos tareas titánicas para sentirme mejor conmigo mismo, para que cambien las lógicas en algún espacio, para lograr ese objetivo que tanto busco. Y quizás lo único que tenemos que hacer es un pequeño ajuste, lo único que tenemos que hacer es agarrar el cordón y llevarlo desde el otro lugar. Una vez leí un estudio que había una diferencia sustancial entre una persona que leía 15 minutos antes de ir a la facultad todos los días cuando se levantaba y una persona que iba derecho a la facultad. Y la persona que leía 15 minutos todos los días antes de ir a la facultad aprobaba el 100% de las materias contra el otro que tenía un promedio estándar. ¿Y por qué el de los 15 minutos? Y porque ya leía antes los temas que se iban a dar, le pegaba una repasada, podía opinar, hablaba con el docente, no caía fresco. Con 15 minutos por día había cambiado su realidad. La invitación es a que no creamos que llegar a que nuestra organización, a que nuestro espacio de trabajo, a que el lugar donde militamos, a que nuestra relación de pareja tiene que ser de una manera y que esa manera que queremos o que deseamos es imposible de llegar con 15, 20 minutos por día, con una acción diferente. No creamos que los cambios necesitan una tarea titánica, porque es mentira, porque los grandes cambios se construyen con pequeñas acciones, con empezar a partir de mañana a dar vuelta al cordón de las zapatillas desde el otro lugar y hacer un nudo diferente. Y eso en algún punto, en la suma, puede ser la primer ficha de dominó que tiramos para que después caigan todas las otras y al final logremos el objetivo que buscamos. Quiero agradecerles a todas, a todos por haber sido parte de este segundo encuentro. Para el próximo nos quedan cuestiones más técnicas relacionadas a metodologías de liderazgo y a formas de llevar adelante proyectos.
De nuevo, nunca es importante lo que hacemos, siempre lo importante es quiénes somos y hacia dónde vamos. Por eso quiero destacar que estén un sábado a la mañana acá, escuchando a un flaco que está hablando del otro lado de una pantalla, porque significa que en algún punto hay una voluntad de transformación y hay una búsqueda. Y mientras ya haya búsqueda, hay espacio, y mientras haya espacio, hay formas y lugares a donde movernos. Así que celebro eso, atarnos los cordones de una manera distinta, y nos vemos el sábado que viene. Así que yo hasta acá, y muchas gracias. Pola, Mane, les cedo el cierre. Bueno, muchas gracias, Roda. La verdad que es súper interesante todo lo que hemos visto hoy. La verdad, yo particularmente me voy con un montón de cosas anotadas y con un montón de aprendizaje más allá de los que ya me llevé el sábado, y seguramente todos los que participamos pensamos y estamos en la misma. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar, y nos vemos el sábado que viene en el tercer y último encuentro de este taller. En alegría poder verlos a todos, aunque sea a través de las pantallas. Les mando un beso. Adiós.